Vamos a iniciar. Gracias. Muy buenas noches a todos. Ya estamos más conectados, ya me da tranquilidad, ya somos 17 los que nos encontramos conectados esta noche. Darles la bienvenida, ¿verdad? A este foro sincrónico de la semana número 5. Como les comentaba a quienes se conectaron en un inicio, tengo necesidad de realizarles un recordatorio antes de iniciar el foro. Tenemos mucho sobre qué platicar. Sé que ya le han dado lectura a los documentos que se han compartido, pero hacerles el recordatorio que la siguiente semana nos vemos, ¿verdad? Nos vemos en la universidad de forma presencial en la semana 6 en la sala 1 del Food Court 2. Es el edificio que se encuentra justo enfrente de la escuela de posgrados. Así que los espero, ya verán ahí cuando se habilitemos la semana 6. Les tengo por ahí unos encargos, ¿verdad? Para esa semana 6. Y yo sé que va a ser muy interesante para ustedes y tiene mucho que ver con lo que partimos, ¿verdad? Antes de iniciar este foro, los comentarios de licenciada María Magdalena. Tiene mucho que ver, licenciada María Magdalena, la siguiente semana, esa ponderación del interés superior. Así que sé que siempre los hago esperar, pero bueno, así vamos. Este es el camino de adolescencia. Bueno, darles la bienvenida a todos y como ya les comenté, ¿verdad? Estamos en el marco de la semana número 5 de la asignatura de Derechos de Niñez y Adolescencia. Por ahí les he dejado habilitados ciertos videos, lecturas. Las lecturas están muy interesantes. Yo sé que ya empezaron ustedes con esta lectura base para este foro sincrónico. Recordarles, ¿verdad? Que este foro tiene el 10%, equivale al 10% de sus evaluaciones. Teníamos ciertos objetivos que ahí se los coloqué en la plataforma y básicos sobre el funcionamiento de la Corte Interamericana de Justicia y aspectos jurídicos relevantes al respecto, porque vamos a empezar a analizar sentencias. Perdón, creo que tengo problemas ahorita con internet. Bueno, vamos a empezar a analizar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, aquellas sentencias que son relevantes en materia de niñez y adolescencia. Teníamos por ahí ciertas indicaciones para la realización de este foro, otorgando respuesta, ¿verdad? Parecían largas, que éramos cuatro interrogantes, eran 4, pero es una plática. Recordemos, lo importante es demostrar aquellos criterios de evaluación que también les he compartido. Buenas noches, ¿me escuchan? Licenciada Garay, ¿me escucha? Sí. Sí, ok, muchas gracias. Ay, qué bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, los criterios de evaluación son una respuesta coherente y con fundamento y también haberle dado a lectura al material propuesto. Creo que alguien tiene encendido el micrófono. Por favor, les pido apagarlo, si no por acá vamos a ver si lo puedo desconectar yo. Bueno, entonces este foro, como ya les comentaba, vamos a hacer, ¿verdad? 4 interrogantes, vamos a establecer esta plática, es necesaria porque lo que vamos a abordar el día sábado, este es el inicio de ese camino, que vamos a establecer un análisis de la estructura de sentencias de niñez y adolescencia. Así que la primera pregunta es si nuestro país ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La número 2 es explicar, ¿verdad?, la función contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La tercera es establecer los requisitos para el dictamen de medidas provisionales emitidas por la Corte y la importancia del Defensor Público Interamericano. Son preguntas muy importantes que nos podemos extender. Esta es una plática que creo que cada pregunta podría ser una clase entera, pero necesito, ¿verdad?, evaluar lo que es su capacidad de síntesis, verificar esa lectura que ustedes han realizado del documento. Así que bueno, sin más, tenemos mucho que platicar. Espero que todos logren participar. Y no sé si tienen hay algún voluntario, pero decirle, ¿verdad?, que cada uno tiene 2 minutos
Así que tener esa capacidad de síntesis. Muy bien, licenciada Arias, licenciada Guevara, licenciada González. Muy bien, excelente. Iniciamos, licenciada Arias. Adelante y le escucho. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me pareció bastante interesante el material porque son preguntas bien específicas y bien explicadas. Cuál es la función, cómo está compuesto. Bueno, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? En relación a las preguntas que usted ha puesto ahí, que si nuestro país ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Sí, está dentro de los 20 estados que han aceptado la competencia contenciosa. También dentro de explique la función contenciosa de la Corte Interamericana. Bueno, aquí es cuando se verifica si un estado ha incurrido en alguna violación, ¿verdad? En los derechos que están contemplados en la convención. Dice que establecer los requisitos para el dictamen de medidas provisionales emitidas por la Corte. Son 3 requisitos, los cuales son casos de extrema gravedad, urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables, ¿verdad? Y lo que más me llamó la atención de estas 4 preguntas es la importancia del defensor público interamericano. ¿Por qué? Porque es velar para que no se infrinjan los derechos de las personas que no están siendo protegidas en el sentido de que no tienen representación acreditada o son de bajos recursos económicos, entonces tienen estos defensores para que ellos velen por la protección de sus derechos y no se les violen y no haya discriminación alguna y haya justicia, ¿verdad? Eso nada más. Excelente, licenciada Arias. Me parece relevante que a usted, ¿verdad?, le parezca interesante la figura del defensor público interamericano. Qué difícil, ¿verdad?, para las personas que quieran llevar ante tribunales internacionales. Qué difícil que lleven sus casos, ¿verdad?, ante un tribunal internacional y no tener el apoyo jurídico necesario para poder entablar ese tipo de instancias, ese tipo de acciones legales. Así que muchas gracias, licenciada Arias. Licenciada Guevara, por favor, Muy buenas adelante. noches, maestra, compañeros y compañeras. Respecto a las preguntas formuladas para este foro, como dijo mi compañera Ivonne, definitivamente el Estado de El Salvador ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también esta Corte posee una función contenciosa a través de la cual determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por violaciones de algunos de los derechos, tanto de la Convención Americana, incluyendo también la Convención sobre los Derechos del Niño, otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano. Me llamó mucho la atención en esta parte porque dice que a través de esta vía también la Corte realiza supervisión del cumplimiento de las sentencias y en parte del material también desarrolla cómo es el proceso que realiza para poder hacer esta supervisión si los estados han cumplido con la sentencia que ha dictado la Corte. En cuanto a los requisitos que se exigen para poder dictaminar medidas provisionales por parte de la Corte, se encontraban los casos de extrema gravedad, en casos de urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. Estos tres requisitos son como los principales que la Corte Interamericana supervisa que se cumplan para poder dictar alguna medida provisional. Y la última pregunta formulada en cuanto al defensor público interamericano, me llamó mucho la atención que ahí dice el material que puede ser una persona o un grupo de personas que el tribunal de oficio nombra. Entonces, lo que se pretende o la importancia de este defensor público
es proveer asistencia legal a aquellas personas que carecen de recursos económicos o que carecen de representación legal, para evitar, por un lado, que se produzca una discriminación en lo que respecta al acceso a la justicia, al no hacer depender esta de la posición económica del justiciable. Y por otro lado, permite una técnica y adecuación, una adecuada defensa para el juicio. Muchas gracias, maestra. Excelente, licenciada Guevara, agradezco su participación y relevante, ¿verdad? Lo que establece sobre el acceso a la justicia. No es más, ¿verdad?, que eso. El otorgarle a aquellas personas que presentan ciertos obstáculos y dificultades para accesar a este nivel de jurisdicción, de eso se trata. Estamos ante un acceso a la justicia. Adelante, licenciada González. Vamos un poco rápido porque hay mucho que abordar. Así Buenas noches, maestra. Okay. Adelante, licenciada González, un gusto. Mucho gusto, maestra y compañeros. Pues en el caso de la ratificación, pues ya lo dijeron mis dos compañeros, ya es más que evidente que sí que El Salvador es parte. Dentro de los requisitos para dictar las medidas provisionales, me llama la atención que ya nos mencionaron las dos compañeras, que es graves, de urgencia y los que tengan que. El tercero que tiene que ser, pero lo mismo importante, aquí dice que para poder otorgar las medidas, tiene que comprobarse prima facie, pero yo lo entiendo que es que tienen que, evidente, más que todo, eso es lo que me llama la atención, dice que tienen que comprobarse prima facie para que se otorgue esta medida. Eso es como lo más importante que a mí me parece de esta pregunta. En cuanto a la figura del defensor público, pues me parece súper importante porque pues a este nivel, a esta cuestión ya de la Corte Interamericana, pues siempre se busca que no quede nadie en indefensión, ¿verdad? Entonces, y lo que llamaba la atención, como decía la compañera Claudia, era que podía ser un grupo de personas. Yo tengo una consulta, bueno, no duda porque estaba leyendo también lo de la comisión y yo tuve acceso a una visita in loco que hizo la comisión aquí a El Salvador y sobre lo que recomendó, ¿verdad? Pues más adelante lo vamos a ver, pero me llama mucho la atención las visitas que hacen y luego también en el material leí más aparte que decía que la Corte no puede visitar los estados y dirimir como el conflicto en el estado, pero sí puede ir a visitarlo para hacer como efectos de comprobación, para hacer como la prueba y todo, y en el caso de Honduras, los casos de Honduras y de Surinam, que sí la Corte se trasladó hasta los lugares para hacer como esas comprobaciones. Es como lo que puedo yo aportar diferente a lo de las compañeras para no ser repetitiva. Excelente, licenciada González. Bueno, y si somos repetitivos, creo, ¿verdad?, que en materia de derechos humanos no tenemos inconveniente en serlo. Creo que está fallando un poquito. Estamos un poco lentos, pero bueno. Definitivamente, licenciada González, y quiero hacer el comentario rápido. Me parece interesante lo de las medidas provisionales, que debe de ser algo evidente. Me parece muy interesante y eso lo van a poder observar ustedes en casos, ¿verdad? Como los que se encuentran en la plataforma, quienes ya fueron curiosos y lo revisaron, van a encontrar dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que vamos a analizar casos donde se han establecido medidas provisionales, como lo dice la licenciada González, para evitar más daños de los que ya se han producido. Así que muchas gracias, excelente su participación, licenciada, su aporte a este foro. Licenciada Calderón, por favor, adelante. Buenas noches, maestra, compañeros y compañeras. Respecto a la primera pregunta, ¿verdad? Ya como lo han mencionado los demás compañeros, es que si el país ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte. La función contenciosa de la Corte, ¿verdad?, es determinar si un Estado incurrió en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos que están consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos, ¿verdad?, que son aplicables al sistema interamericano. Y también como la compañera Claudia manifestó que a través también de esta vía, además de eso, la Corte realiza la supervisión de cumplimiento de sentencias que han dictado. Entre los requisitos del dictamen de las medidas provisionales está el extrema gravedad, urgencia y evitar los daños irreparables a las personas, ¿verdad? Que estos deben de ser
los tres deben de ser comprobados a prima facie. Yo investigué y que es a primera vista un hecho que se presuma cierto mientras no se compruebe lo contrario. La cuarta pregunta, ¿cuál es la importancia del defensor público interamericano? Como mis antecesores han dicho, ¿verdad? Es para ayudar a aquellas personas que no tienen la economía suficiente como para poder contratar a un abogado que los defienda. Y me llamó mucho la atención una parte donde decía que es para evitar, por un lado, lo que se produzca una discriminación en lo que respecta al acceso a la justicia, al no hacer depender esta de la posición económica del justiciable, y por otro lado, permite una técnica y adecuada defensa en juicio. Y nada más como un aporte, ¿verdad? Para salir un poco de lo que los compañeros han dicho, a mí me llamó también mucho la atención la figura, no sé cómo se pronuncia, pero los amicus curiae, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero de que se trata de terceras personas de un caso, pueden dar su opinión acerca como para colaborar al tribunal en la resolución de la misma sentencia, ¿verdad? Que puede ser cualquier persona o hasta incluso alguna institución. Nada más. Excelente su aporte, licenciada Calderón. Ven cómo no es repetitivo, ¿verdad? En derechos humanos acá no estamos siendo repetitivos, cada uno de ustedes tiene un aporte. Y sí, licenciada, definitivamente hay ciertos casos que han requerido, ¿verdad? Encontrarnos a primera cara con la jurisdicción internacional. Y quienes han sido víctimas de grandes vulneraciones a sus derechos, como es niñez y adolescencia, que ha sido afectado, son casos que no tienen acceso a verdaderos defensores de su derecho, ¿verdad? No lo tienen esas posibilidades, ese acceso a la justicia. Entonces, por eso es la importancia que ustedes hayan tenido la oportunidad de darle lectura a este material, porque a eso vamos, a conocer la estructura de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo analizar esas sentencias en materia de niñez y adolescencia, y les va a servir para otras materias, pero en niñez y adolescencia vamos a conocer cómo analizar esa estructura, cómo, ¿verdad? También aparecen por ahí medidas provisionales y qué rol desempeñan los defensores públicos interamericanos. Así que muchas gracias, licenciada. Excelente aporte y adelante, licenciada Cortés. Gracias. Buenas noches. Bueno, respecto a las preguntas, la primera, si nuestro país ha aceptado, como han dicho las compañeras, si efectivamente nuestro país ha reconocido como obligatoria de pleno derecho la competencia contenciosa. Lo anterior al considerar que dicho reconocimiento sí era compatible con las disposiciones de nuestra Constitución. Respecto a la segunda pregunta sobre la función contenciosa, dentro de esta función, la Corte determina si un Estado ha incurrido sobre responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos, ya sean los consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos que son aplicables al sistema interamericano. Respecto a la tercera pregunta sobre los requisitos para el dictamen, esos son, para que la Corte pueda dictar medidas en caso de extrema gravedad y urgencia, necesarios 3 requisitos, como ya lo dijeron también las compañeras, tiene que comprobarse prima facie, y también yo investigué y era a primera vista, y para que se puedan otorgar estas medidas. En cuanto a la importancia del defensor público interamericano, había un documento que yo me puse a leer, aparte del que usted nos dejó, y me llamaba la atención cómo lo hacían ver. Decía defensor interamericano como nuevo actor procesal predispuesto para la defensa de los derechos de la víctima de violaciones de derechos humanos. Igual me llamó la atención en el documento que nos dejó de lectura, que dice que en el anterior reglamento era la Comisión Interamericana la que asumía la representación de las víctimas. Y pues la Corte considera que para que se haga efectiva la defensa de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho, es necesario que se asegure que todas las personas puedan acceder a la justicia de esta manera. Así que así me aporté. Muy bien, muchas gracias, licenciada Cortés. Me parece maravilloso que investiguen, ¿verdad? Además del material que yo les he aportado, buscar los complementos, porque vamos, ¿verdad?, a analizar, como les reitero, la estructura de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de niñez y adolescencia. Así que muchas gracias por su excelente aporte, licenciada, y adelante, licenciada María Magdalena. Gracias, buenas noches, maestro y compañeras, compañeros. Bueno, de las 4
preguntas en lo personal a mí me parecieron interesantes, importantes para la vida de un abogado en cualquier campo que nosotros podamos desempeñarnos. Considero que estar conocer del derecho internacional es de suma importancia, principalmente porque en nuestro país, a pesar de que es chiquitito en Centroamérica, pero en nuestra Constitución, en el artículo 144, ha dicho que una vez ratificado un tratado se convierte en ley de la República. En ese sentido, pues la Convención Americana debemos de aplicarla en todo momento que sea necesario. En cuanto a la segunda pregunta, que explique la función contenciosa de la Corte, considero que esto es cuando la Corte determina que un Estado, un país, ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos que contempla la Convención Americana. En ese sentido, como para poner un ejemplo, tenemos el caso que usted mismo lo ha subido como jurisprudencia, el caso de Manuela El Salvador, donde pues un caso de una salvadoreña tristemente que fue violentada de sus derechos y es más, estando en la cárcel, ella fallece antes de terminar su condena. Sus hijos, su familia también han sido víctimas de la vulneración de los derechos y vale a decir ahí que también tuvo una pésima representación legal de un defensor. En ese sentido, considero que conocer de esto es muy importante. Además, en la tercera pregunta dice, ¿cuáles son los requisitos para dictar las medidas provisionales? Como lo decían las compañeras, que haya una extrema gravedad de urgencia y además que haya un daño irreparable. Significa pues que las medidas provisionales tienen que ser acogidas en ese ámbito, lo que nosotros comúnmente conocemos, como decimos, que haya peligro en la demora, que haya peligro de fuga. Generalmente términos como esos se utilizan en materia penal, pero también en cualquier otra parte, los abogados debemos de pedir medidas provisionales cuando a un niño o a una persona adulta se encuentre en esa extrema gravedad, urgencia o que algún daño en la libertad u otro bien jurídico se le puede dañar y puede ser irreparable. En cuanto a la última pregunta, que dice que cuál es la importancia del defensor público internacional, a mí en lo personal en varias áreas me ha tocado hacer defensa y lo encontré muy apropiado conocer de esto, principalmente porque la Corte Interamericana está asegurando las resultas de un proceso, que haya legalidad en un proceso. Al nombrarle un abogado o un grupo de abogados, es que esa persona indistintamente que no tenga el recurso económico para que sea representado, pero también la Corte se está librando para tener un debido proceso, lo que nosotros comúnmente llamamos que haya igualdad de partes. En ese sentido, considero que el acceso a la justicia internacional, la Corte la está por un lado garantizando, y esto es muy importante porque también lo deja ver que no se produzca ninguna discriminación en cuanto al acceso a la justicia. En ese sentido considero que vemos que la Corte está garantizando, y eso debemos de tomarlo o lo deben de tomar todos los funcionarios del país en cuanto cuando hayan casos como esos que puede ser a diario que se dan, no muchas veces le dicen vaya a procuraduría, vaya a una universidad a pedir un defensor, pero no se toman la delicadeza de hacerle un escrito, un oficio y le dicen vaya a la procuraduría y así lo atienden mejor, de proveerle un defensor para que el juez, el juzgado se garantice de que la persona denunciada, demandada vaya a tener una asistencia en igualdad de partes que vaya a afrontar un proceso. En ese sentido, considero pues muy importantes las 4 preguntas y a nosotros pues como abogados nos deben de o nos sirven de mucho, solamente. Muy bien, excelente aporte, licenciada María Magdalena. Y miren qué interesante, ¿verdad? Porque me permite el comentario de la licenciada
hablarles un poco, ¿verdad? Sobre esa actividad que tienen ahí en plataforma, el examen, por ahí habían algunas dudas. Es un examen que utilizamos la herramienta de cuestionario de nuestra plataforma. Es un examen que no tiene tiempo. Van a ver ahí, van a encontrar 2 preguntas con 3 intentos. Y en esos 3 intentos, ustedes pueden primero leer todo el material que abordamos, las clases que vamos a recibir, este foro, el contenido de este foro, van a leer y van a encontrar allí los casos que está comentando la licenciada María Magdalena. Incluso se van a preguntar sobre ese caso. ¿Qué está haciendo este caso en materia de niñez y adolescencia? ¿Qué aporte nos puede dar esa jurisprudencia en el caso que nos comenta la licenciada María Magdalena, y ustedes ya lo van a conocer a profundidad? ¿Qué nos aporta niñez y adolescencia? Entonces, es un examen que no tiene tiempo. Ustedes en el primer intento, yo les recomiendo leerlo, ¿verdad? Darle lectura a las preguntas, investigar, realizarlo luego de haber dado las lecturas correspondientes, el desarrollo de este foro, de la clase, y luego dar su aporte, ese análisis de los casos que se plantean en la plataforma. Así que muchas gracias, excelente aporte, licenciada María Magdalena, que me dio, ¿verdad?, la posibilidad de explicarles por ahí un poco la actividad. Si hay alguna duda o consulta, con el mayor de los gustos, también lo podemos agotar. Adelante, licenciado Tauro. Gracias, buenas noches, maestra y compañeros. ¿Me escuchan? Sí, adelante, licenciado. Gracias, sí. Sí se le escucha. Realmente muy interesante todas las intervenciones de las compañeras, ¿verdad? Que han hablado, y realmente, pues claro, El Salvador es un país que ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y estamos ante su jurisdicción. Asimismo, pues la Corte en sí misma se instaura como un tribunal, ¿verdad? A nivel internacional, que analiza, estudia las responsabilidades internacionales por violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Que están consagrados pues en la Convención Americana, pero no solo en la Convención Americana, sino que en otros tratados que sean aplicables al sistema interamericano. De igual forma, pues, los requisitos para el dictamen de medidas provisionales, pues, como ya bien lo dije, ¿verdad? La extrema gravedad, la urgencia y con el fin de evitar daños, pues, irreparables, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es la figura del defensor público interamericano, porque yo desconocía de esa figura. Realmente es una forma de tratar de llevar, de evitar la discriminación, ¿no? Y de que se hagan valer los derechos y libertades, pues, en un nivel de igualdad o de equidad para las personas que han sido resultadas, pues, que hayan sido violentadas en sus derechos humanos, ¿no? Y pues con ello se asegura la efectiva defensa de esos derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho, ¿verdad? Así que es muy buena esta figura y realmente es lo que más ha llamado mi atención, maestra. Muy bien, Gracias. excelente, excelente, licenciado Taure. Sí, ¿verdad? Definitivamente llama la atención. Genera cierta tranquilidad, ¿verdad? Una seguridad jurídica, que exista la figura del defensor público interamericano. Genera seguridad jurídica, genera que exista esa confianza en el sistema interamericano de derechos humanos. La genera definitivamente. Así que le agradezco, licenciado Taura, y adelante, licenciado Rivera. Gracias, buenas noches. Sí, con respecto a la primera pregunta, tengo entendido que a partir de la década del 90 que El Salvador aceptó la contención, pero con la reserva que los casos anteriores no iban a ser conocidos. Solo hay unas excepciones. Bueno, en cuanto a la pregunta 2, la función de la Corte Contenciosa, pues se refiere exclusivamente cuando hay una violación por parte de un Estado de algún derecho humano, ya sea de personas o algún grupo. Y esta función pues se refiere únicamente a que la Corte examina si ha habido o no violación de algún derecho humano por parte del Estado. En cuanto a las medidas provisionales, lo que a mí me llama la atención es
la palabra urgencia, porque tengo, leyendo el material que nos compartió la maestra, pues para acceder al tribunal o a la corte únicamente pueden ser los estados y la comisión, y para que un particular llegue, pues, y que diga, me han lesionado un derecho humano, pues en ese caso tiene que ir a la comisión, y en todo eso la urgencia como que se pone en telejuicio. Lo digo esto porque una medida cautelar, ¿verdad? Para evitar un daño más grave o difícil de reparación, pues tiene que ser al instante. Y para llegar a la corte siento yo que ha pasado un tiempo muy prudencial. Me llama también la atención la número 4, el defensor público interamericano. Estoy acostumbrado a que decir defensor público se refiere al imputado. Sonaría como que el defensor público defienda al Estado, pero únicamente le está dando como la igualdad a la presunta víctima para que se pueda defender en el caso, porque son interrogados y se les explica, y pues qué mejor que un profesional del derecho para que le explique con experiencia en derecho internacional y que conozca la jurisprudencia y la competencia de la corte para que defienda a la presunta víctima. Eso sí me llama la atención, el nombre, porque parece un fiscal. Gracias. Ok, muchas gracias, licenciado Rivera, excelente aporte y me parece interesante también, ¿verdad? Que le llame a usted la atención, pero ojo, llama más la atención, ¿verdad? Y nos genera esa inquietud, ¿cómo funcionaría esta figura? ¿Cómo funciona esta figura del defensor público interamericano en casos de niñez y adolescencia? ¿Cómo funcionaría? Adelante, licenciada Castaneda. Ok, ahora sí. Gracias, maestra. Buenas noches. Y un gusto a los compañeros. Con respecto a las preguntas, en la número 1 me llama mucho la atención el periodo en el que El Salvador se adherió y ratificó la convención, que fue en 1978, pero aceptó la competencia contenciosa hasta 1995, lo cual indica como un largo periodo de tiempo, y eso iba encaminado a lo que decía el compañero Max, a esa reserva de que no se tomen en cuenta las cosas o los acontecimientos antes de que ellos reconocen esa competencia de la Corte. También en cuanto a la función contenciosa que tiene la Corte, me llama mucho la atención de que, si bien es acerca de los derechos que se reconocen en la Convención y sobre otros instrumentos internacionales que también se reconocen, el tiempo en el que se tardan en resolver es de 22.2 meses. Mencionaba por ahí el documento, lo cual es bastante amplio, considerando que muchos de los casos sí requieren de cierta precisión para poder resolverse dentro de los estados partes que han incurrido en estas situaciones. Luego, con los requisitos del dictamen de medidas provisionales, veíamos en el documento que básicamente son 3 que ya se mencionaron, que son los casos de extrema gravedad, de urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas. Lo cual, con respecto a la pregunta anterior, sí es como de observar que estos casos, por el gran tiempo que se estima que va a durar su resolución de estos 22.2 meses, sí es necesario dictar estas medidas antes para tratar de evitar que la cuestión se haga mayor. Y con respecto a la importancia del defensor público, qué interesante es llegar a este punto de evitar la discriminación, en el que todos los seres humanos puedan acceder libremente a la justicia sin necesidad de tener ciertos requisitos o de demostrar que unos valen más que otros, sino que la justicia pueda ser parcial para todos y que quienes no tienen como el nivel para poder tener una defensa que se cree de una mala forma, que si se le paga a un abogado va a ser mejor, que estas personas también tengan como la confianza de que los defensores públicos van a poder velar por sus intereses. Solamente, maestra. Muy bien, excelente, licenciada Castaneda. Y sí, ¿verdad? Me parece interesante que a todos les llame la atención la figura, ¿verdad? Del defensor público interamericano. Sabemos, ¿verdad? Que existe una gran deuda a nivel nacional,
¿verdad? Sobre la figura del defensor, sobre todo en niñez y adolescencia. Veníamos platicando acerca de eso, que qué necesario se ha vuelto que exista un verdadero abogado del niño, así como existe en Argentina, que incluso hay un colegio especializado de abogados de niñez y la adolescencia, donde realmente se defienda los intereses de ellos y no los intereses de sus padres, ni siquiera de los vulneradores, sino que sean los intereses de la niñez y adolescencia. Así que muchas gracias, excelente aporte, licenciada, y adelante, licenciada Garay. Buenas noches, licenciada, maestra y compañeros. Sí me pareció muy interesante, pues todo el texto que leímos me recordó derecho internacional, ¿verdad? Que vimos. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿verdad? Sí, efectivamente, pues nuestro país, El Salvador, pues es uno de los 20 países que ha reconocido la competencia de la Corte. Y en cuanto a la función contenciosa, sí, ¿verdad? Efectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina si un Estado pues ha incurrido en alguna responsabilidad internacional como una violación, ¿verdad? De algunos derechos humanos que están consagrados obviamente en la Convención Americana o en otros tratados aplicables del sistema interamericano, ¿verdad? Y que es a través de la Corte y que se realiza una supervisión de cumplimiento de la sentencia, ¿verdad? Y en cuanto a los requisitos, pues ya decían también mis compañeros antecesores que es cuando hay una extrema gravedad, una urgencia y cuando sea necesario evitar el daño de las personas. Pero es interesante pues de que estos deben de ser comprobados. Y en cuanto a la figura del defensor público, es bien importante pues esta figura porque es para salvaguardar pues el derecho de defensa que tienen, ¿verdad? Y cuando unas personas pues no tienen las presuntas víctimas, como decía ahí, que cuando no tienen la representación legal acreditada o que también pues carecen de los recursos económicos y que por lo tanto pues para que puedan ellos acceder a la justicia. También me pareció importante pues en el documento que leímos que las sentencias de la Corte definitivamente que sí son vinculantes y que las audiencias pues las audiencias son públicas. Sin embargo, pues en algunos casos dice ahí que se pueden considerar que pueden ser privadas y que también las deliberaciones, sí, esas no son públicas y que solamente pues se realizan en privado y que ahí pues participan lo que son los jueces, pero que también puede estar lo que es el secretario y el secretario adjunto, como también personal, ¿verdad? Esa es mi intervención. Muy bien, muchas gracias, licenciada Garay. Sí, ¿verdad? Definitivamente podemos observar. Me gustaría si alguien ha logrado identificar estos 4 interrogantes, estos 4 puntos en sí, de forma general, ¿a qué se refieren? Y ya nos dio ciertas luces, licenciada. ¿Estaremos frente a los criterios del debido proceso, licenciado Sarabia? Adelante. Muchas gracias, licenciada Garay, por su aporte, su excelente aporte. Adelante, licenciado Sarabia. Buenas noches, maestra y compañeros. Considero que sí, responde a las exigencias del proceso constitucionalmente configurado, ¿verdad? Las exigencias del debido proceso en pro de amparar a todas las partes, en este caso con prevalencia a las víctimas, a su derecho del acceso a la justicia, evitando, pues, como lo decía la licenciada Garay, situaciones discriminatorias en razón de la falta de recursos, maestra. No sé si habría otra consulta. Muy bien, no, excelente, licenciado Sarabia. Así que adelante, ¿verdad? Adelante con los 4 puntos. Y sí, definitivamente estamos ante los criterios del debido proceso. Esa era la intención de este foro, identificar eso. Adelante, licenciado Sarabia. Perfecto. Respecto a las interrogantes que planteaba, maestra, tenemos que la función contenciosa
de la Corte es básicamente verificar si hay una transgresión o no a los derechos establecidos en la Convención y otros instrumentos internacionales acogidos en el sistema interamericano. El Salvador sí es parte de los estados que ha asumido, ¿verdad?, y aceptado la competencia de la Corte. Asimismo, respecto a los criterios, ya lo han mencionado los compañeros, pues el daño irreparable, la extrema gravedad, perdón, y la urgencia, ¿verdad? Y con el tema del defensor público, pues que ya lo abordamos con el debido proceso. Solamente un comentario adicional. Yo adelanté la lectura de las sentencias, de cómo dar lectura a las, valga la redundancia, a las sentencias, y me llamaba mucho la atención de que aparte del corpus juris, ¿verdad?, del sistema interamericano, también la Corte puede hacer uso, y me llamaba la atención que literal decía tomar prestado, ¿verdad?, otros instrumentos respecto a derechos contenidos en otros instrumentos, ¿verdad? Tal es el caso de la sentencia de los niños de la calle versus Guatemala, en donde hizo uso de la Convención de los Derechos del Niño, porque en la Convención Americana pues no están el contenido de los derechos del niño de una manera tan específica, ¿verdad? Sin embargo, este uso de otros instrumentos no lo hace en el sentido de como argumentar, bueno, lo hace en el sentido de argumentar o de ampliar el contenido mismo de los derechos que no están en la Convención Interamericana. Eso es todo, maestro. Excelente. Ok, excelente, licenciado Sarabia, y qué bueno, ¿verdad? Que haya podido ya tener la posibilidad y la intención, sobre todo, de darle lectura, ¿verdad?, a esa estructura de las sentencias de la Corte Interamericana que nos permiten realizar un análisis profundo sobre ellos. Y ese análisis profundo es sobre los derechos, ¿verdad? El caso que menciona el licenciado Sarabia también forma parte de su evaluación de esta semana, correspondiente a esta semana 5, pero es necesario que ustedes también le den lectura a esa estructura. ¿De dónde deviene la importancia de conocer la estructura de la Corte Interamericana? Porque de esa jurisprudencia derivan una serie de estándares de carácter internacional sobre derechos de la niñez y adolescencia que nos permiten adoptar decisiones ya a nivel nacional a la luz de esos estándares internacionales en pro del respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia, es decir, como una garantía. Así que muchas gracias, excelente aporte, licenciado Sarabia, y adelante, licenciada Pérez. Buenas noches, maestra y compañeros. ¿Se me escucha? Buenas noches, adelante. Sí, le escuchamos, licenciada. Siguiendo acá con la intervención de los compañeros, pues en cuanto a la primera pregunta, sí, ¿verdad? Como lo han dicho ellos, el Estado salvadoreño ha aceptado la competencia de la Corte Interamericana. Ahora, en cuanto a la función contenciosa, como ya dijeron ellos también, consiste en determinar si un Estado ha incurrido en la vulneración de algunos de los derechos reconocidos en la Convención Americana y en cualquier otro tratado que trate sobre derechos humanos. También me llamó la atención el hecho que existe una supervisión del cumplimiento de las sentencias que emite la Corte en estos procesos contenciosos. Ahora, los requisitos para el dictamen, como ya dijeron, es para evitar, ¿verdad? Cuando exista la necesidad de evitar daños irreparables en la víctima, cuando sean casos de urgencia y casos de extrema gravedad. Lo otro que llamaba la atención era, como decían los compañeros, lo del defensor público, porque viene a representar los intereses de la víctima. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver de que un defensor representa los intereses de la parte acusada, pero al final es comprensible esta situación por el hecho de que existe una desigualdad evidente entre la víctima
y en este caso el acusado que es un estado y que tiene la posibilidad de nombrar a todos los abogados que sean posibles, ¿verdad? Y entre estas cosas me llamó también la atención que leía que existe un fondo de asistencia legal, porque la víctima pues obviamente incurre en gastos al someterse a este tipo de procesos. Entonces dice acá que cuando esta persona no cuenta con los recursos para solventar los gastos originados de este tipo de procesos, puede solicitar acogerse a este fondo. Esa sería mi intervención. Excelente, licenciada Pérez, excelente aporte y sí, ¿verdad? Todavía existe aún más acceso a la justicia interamericana, así que excelente. Licenciado Sarabia, creo que, dígame, licenciado Sarabia. Hola, Noli, Bueno, perdón. Dejó levantada la mano, ¿verdad? Sí, la dejé levantada, perdón. Ok, bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho su aporte, licenciada Pérez. Y sí, ¿verdad? Definitivamente pueden ver el funcionamiento desde ya del sistema interamericano de justicia de derechos humanos, como, ¿verdad? Su base es el debido proceso, pero también el acceso, ¿verdad? El acceso a la justicia, es decir, es lo primordial para la Corte. Así que muchas gracias, licenciada, y adelante, licenciado Matamoros. Muy buenas noches, maestra y compañeros. La verdad es que todos han tenido una participación excelente. Sobre las preguntas, pues sí, en realidad, pues El Salvador como ratificante del sistema interamericano y de la convención, pues ha accedido, ha otorgado esa competencia jurisdiccional. Recordémonos que estamos ante un proceso de índole, en este caso podríamos decir un proceso penal, en donde la Corte Interamericana va a dilucidar un problema entre el Estado y los habitantes de este mismo por violaciones a derechos fundamentales. Me gustó mucho lo que está el esquema del proceso contencioso de la Corte Interamericana, ya que ahí se resume prácticamente todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y las preguntas en sí, ya que esto empieza con una denuncia y de ahí pues se va generando diversas formas de solucionar el problema de forma amigable, ya que la Corte Interamericana pues tiene esa, podríamos decirle entre comillas, obligación, ¿verdad? Pero es una cuestión que ellos intentan que el tema se resuelva de la forma más amigable por medio de una conciliación. Ahí es donde podemos ver la participación, ¿verdad? La participación estatal por medio de sus abogados y la participación de los ciudadanos denunciantes por medio del defensor público interamericano. Este defensor pues tiene mucha semejanza con el ombudsman, en el cual era también defensor de los derechos humanos. Y pues hay que tomar mucho en cuenta este esquema, ya que de ahí podemos dilucidar cómo el proceso que lleva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues salvaguarda los derechos de las personas denunciantes o de alguna cuestión que la Corte Interamericana vea de flagrante violación de derechos por medio de las inspecciones que ellos hacen. Solamente. Muy bien, licenciado Matamoros, agradezco su excelente aporte. Voy algo rápido ahorita, ¿verdad? Porque se nos está acabando el tiempo. Así que adelante, licenciado Ferrer. Sí, cómo no. Buenas noches, maestra, compañeros. A mí me pareció interesante sobre el ABC del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por lo que entiendo, la capacidad que la propia convención daba de denunciar este instrumento en sí, claro, bajo ciertas circunstancias, porque en realidad varios instrumentos no prevén esta posibilidad. Anteriormente se podía, aunque en realidad de facto siempre se ha podido, los estados partes de un instrumento internacional siempre han podido denunciarlo. Ahí tenemos
el ejemplo de Alemania, que denunció el Tratado de Versalles en su momento, incluso el Imperio de Japón, que denunció el Convenio de Ginebra. En cuanto a las preguntas que usted nos había dejado en la infografía, que si nuestro país ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Exacto, la ha aceptado. Por ende, la Corte tiene poder de imperio bajo los preceptos de la Constitución, de que se debe considerar, pero en realidad se debe considerar que este artículo cubre también, perdón, el artículo 144 de la Constitución, que habla solo de tratados, en realidad debería cubrir todos los instrumentos internacionales suscritos por la República, bajo una interpretación más abierta. En cuanto a la función contenciosa de la Corte Interamericana, en realidad, a través de esta jurisdicción se determina si un Estado parte ha incurrido en una violación de derechos humanos, ya fuere quebrantar los preceptos de la Convención Interamericana o cualquier otro instrumento de derechos humanos. Son los alcances de la competencia contenciosa que confiere el sistema interamericano a la Corte Interamericana. Y en cuanto a las condiciones que se exigen para dictar medidas provisionales emitidas por esta Corte, una situación de extrema gravedad. Sin embargo, también me pareció interesante la figura del abogado público interamericano, ya que en mi opinión es una figura nueva en el sistema internacional, como bien dijo la compañera Claudia, que da también a colectivos en situaciones de vulnerabilidad la capacidad de llevar sus casos a la Corte Interamericana, no porque en realidad, hasta donde entiendo, eran abogados convencionales abogados internacionales quienes eran llamados a procesos como estos. Así es. Muy bien, licenciado Ferrer, excelente aporte. Tengo que interrumpirlo, ¿verdad? Porque se nos está acabando el tiempo, pero muchas gracias por su excelente aporte, licenciado. Adelante, licenciada Morales. Tenemos 2 minutos, ¿verdad? Cada uno, licenciada Morales, licenciada Ciprián y licenciado Ábrego. Adelante. Licenciada Morales. Gracias, maestra. Buenas noches, compañeros. Bueno, en respuesta a las preguntas, nuestro país sí se ha sometido a la competencia de la Corte Interamericana y en cuanto a la función contenciosa, explicar, ¿verdad? Que esta se da cuando un Estado ha incurrido en una responsabilidad internacional. En cuanto al procedimiento contencioso, los Estados partes y la Comisión son los que tienen derecho a poder someter un caso ante la Corte. Es decir, que no pueden hacerlo una persona individual o en particular, sino que tiene que hacerlo el Estado. Ahora, para dirigirlas, tienen que hacer estas denuncias ante la Comisión Interamericana, que es la que tiene competencia para conocer sobre estos casos. La competencia de conocer en la Corte cuando los Estados partes hayan reconocido siempre la competencia de esta y los procesos que ya habían mencionado anteriormente que andan durando aproximadamente 22 meses y un poco más. Ahora, también me llamó la atención también lo que son los amicus curiae. Entonces, que son los escritos que ofrecen personas particulares o incluso instituciones, pero respecto a la opinión de algún caso que ellos voluntariamente la pueden presentar para que sirva como para alguna resolución sobre un caso en específico y pueda ser tomada en cuenta, pero a nivel de una opinión. Ahora, las labores de la Corte de Cuentas... la tengo que interrumpir, licenciada.
La tengo que Muy bien. interrumpir en razón del tiempo, pero excelente, ¿verdad? Excelente su aporte y le agradezco, licenciada Morales. Adelante, licenciado Cibrián, ¿verdad? Adelante. Vamos a hacer, tenemos 3 minutitos, ¿verdad? Pero adelante, licenciado. Le agradezco, licenciada Gracias. Morales. Gracias, licenciada. Buenas noches. Voy a tratar de ser un poco concisa y rápida, ¿verdad? En el caso de la primera pregunta, pues nuestro país sí es parte de la competencia de la contencioso de la Corte, es parte de los países, ¿verdad? De los 20 países. En el caso de la pregunta 2, básicamente la función de la Corte Interamericana es determinar si un Estado ha incurrido en una violación. Eh, Antes de eso, me disculpo por no tener la cámara encendida, pero tengo el internet malísimo y se me va a cortar. Con respecto a la pregunta 3, como los compañeros han mencionado, que es en el caso en que cuando exista un daño, un caso de extrema gravedad y un caso de urgencia. En el caso de la importancia del defensor público, pues podemos notar que lo que se está tratando aquí es de no violentar lo que es el derecho a un debido proceso, que las personas desde el primer momento puedan contar con lo que es un defensor público, y este no es el caso, y este no es la excepción, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente como digamos la función principal, y pues algo que me gustaría notar es que no solamente es una persona, sino que también puede hacerlo un grupo en conjunto. Nada más, gracias. Le agradezco, licenciada Cibrián. Adelante, licenciado Abreu y licenciado Bautista. Le pido cerrar, ¿verdad?, este foro. Adelante, licenciado Abreu. Arévalo. Gracias, maestra. Bien, en razón a lo que ya se ha dicho. Bueno, decir que no somos un país aislado del sistema interamericano, claro que pertenecemos a él. Entonces, en vista de eso, hemos reconocido la competencia que tiene la Corte sobre nuestro país. Los diversos procesos que se desarrollan por ser materias especializadas, claro que se necesita la amicus curiae, que es una persona especializada en diversas áreas frente a vulneraciones, frente a procesos que se lleven al conocimiento de la Corte. Claro que antes debe de haber pasado, digamos, el pequeño filtro del comité para que esto pueda ser conocido por ellos. Entonces, en vista de ello, todo proceso que llegue a la Corte Interamericana implica que primero hayan habido serias violaciones a derechos humanos en un país para que la Corte conozca. Ese sería mi aporte, maestro. Muy bien, excelente, licenciado Arévalo. Y finalmente, licenciado Bautista, por favor, cierre este foro. Adelante. Hola, maestra. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. La verdad que todo lo que se ha discutido en el transcurso de este foro es de suma importancia, porque como ya se mencionó, lo que de garantizar el proceso al hablar de primero, bueno, la pregunta 4, que es la importancia del defensor público, que se encarga de garantizar que no existan, de garantizar el debido proceso, como lo mencioné, pero también trata de, en cierta forma, de dar sus observaciones y recomendaciones sobre la vulneración de ciertos derechos. Cabe mencionar que un aspecto importante que se mencionó dentro de todo el foro, bueno, que no se mencionó y me llamó la atención a mí, es que la Corte no puede visitar no puede visitar los territorios de los estados. Simplemente la Corte es estrictamente judicial, su competencia es judicial y dentro de sus 3 funciones se encuentran lo contenciosa, cautelar y consultiva, solamente. Muy bien, excelente. Muchas gracias, licenciado Bautista. Muchas gracias, licenciada Morales, por su aporte también en el chat, ¿verdad? Me la ponen difícil, me la ponen muy difícil, porque yo parto de la idea, ¿verdad?, que para mí todos tienen 10 y definitivamente me lo cumplen. Excelente foro, ¿verdad? Todas las participaciones que hemos tenido en esta noche han sido de gran aporte. Me siento nuevamente satisfecha y se los debo de decir. He identificado la lectura en todas las participaciones y relevancia, ¿verdad? Todos los aportes han sido relevantes e igual, ¿verdad? Los sigo animando a mantenerse en esta línea de interés por los derechos humanos
Y el sábado también, ¿verdad? Mantener este mismo interés de los derechos humanos, mantenerlo en niñez y adolescencia. Los invito a darle lectura a todo lo que se ha establecido el material, ¿verdad? Que está establecido en la plataforma. Hay lectura complementaria que no es obligatoria, no es de carácter obligatoria, pero yo les recomiendo darle lectura. Y en un tiempo que ustedes tengan, cuando ya estén un poco con menos compromisos, puedan, ¿verdad? Pueden ustedes darle lectura a eso. También los videos que les he compartido sobre los casos están en formatos amigables, uno de ellos. Véanlo, ¿verdad? Es sobre un caso relevante en niñez y adolescencia y un caso que les va a servir de mucho para preguntarse, ¿qué está haciendo este caso en niñez y adolescencia? Desde ya pregúntenselo. Y está su actividad evaluada de esta semana. No tiene tiempo. Hemos utilizado la herramienta de la plataforma del cuestionario con 3 intentos. Y estos 3 intentos, en el primero yo les recomiendo darle lectura, luego investigar, en el segundo intento poderlo realizar, incorporar los archivos. Esas 2 preguntas son como mini ensayos, 2 mini ensayos. Entonces, y en el tercer intento, si ustedes quieren cambiar algo, pues lo cambian. Así que no tiene tiempo. Sí es análisis de casos, de los casos que están en su plataforma. Cualquier duda o consulta podemos hacerla en la plataforma o a través de mi correo electrónico, que también lo he compartido con ustedes. Y les agradezco, ¿verdad? En honor a su tiempo y en respeto al cumplimiento de los horarios, finalizamos este foro y agradecerles. Adelante, licenciada Garay, dígame. Licenciada, solo quería preguntarle algo, no sé si me puedo quedar después del foro o le pregunto mejor el sábado, pero quería decírselo a usted. Ah, ok, no, con gusto. También tengo por ahí pendiente a la licenciada María Magdalena. Espero me alcance la carga, pero a todos, ¿verdad? Me quedo por aquí, María Magdalena. Reitero mis felicitaciones para ustedes. Así que feliz noche y los espero el día sábado. Muy interesante, vamos a ver sobre la estructura. Adelante, licenciada Pérez. Dígame. Maestra, solo quería también. preguntar cuándo es la fecha límite para el examen que está en la plataforma. Porque el siguiente martes a medianoche, licenciada. Al siguiente martes, así como todas las actividades que hemos estado realizando. Es la misma metodología. La diferencia es que hemos utilizado la herramienta, utilizar nuestra plataforma, es buenísima. Entonces, la herramienta de cuestionar. Muchísimas gracias. Así de que, a la orden, Feliz gusto, noche. licenciada. Dígame, licenciada, también. Feliz noche. Voy a parar la grabación. Feliz noche. Dígame, sí, buenas noches. De todo, maestra. Disculpe. Ah, ok. Bueno, entonces sí, detengo la grabación y les agradezco su participación. Feliz